Muy bien. Unidad número 11. Polígonos, triángulos, cuadriláteros. El objetivo, al final de esta sesión, ustedes estarán en la capacidad de poder rendir la evaluación que vamos a encontrar en Blackboard sin prestar ningún inconveniente, obteniendo una máxima nota calificable. Bien, polígono es un término muy que se aplica en matemática. Dentro de los polígonos, en esta unidad, a, vamos a ver en el contenido, en el manual del curso, ¿no? De esta unidad, en el manual de esta unidad, vamos a ver, por ejemplo, triángulos, cuadriláteros, ¿no? Un polígono, vamos a resumir acá, voy a utilizar lo que está en el manual, es una, es una construcción geométrica en dos dimensiones, ¿sí? Es en dos dimensiones, ¿no? Y nos vamos a abocar netamente a los polígonos que se representan y que se construyen, primero, cerrados, o sea, figuras cerradas, o sea, tiene un punto inicial y un punto final, un segmento inicial y un segmento final que cierra la figura. Y dos, que es un polígono cuyos lados van a ser o van a tener de la misma medida. Hay tipos, si ustedes profundizan, leen, da un tiempito en el manual, hay tipos de polígonos, pero precisamente nos vamos a abocar, nos vamos a enfocar en uno de ellos, que es el polígono convexo, ¿no? Que es convexo regular, que es aquel cuyos lados tienen la misma medida, ¿ya? Porque hay polígonos también que tienen medidas distintas a su lado. No vamos a, por lo menos no vamos a trabajar con con ese tipo de figuras. Bueno, los polígonos pues tienen segmentos. Miren, tienen segmentos, tienen puntos notables como son los lados, los vértices, las diagonales, el ángulo interior, exterior, central, el apotema, tiene un perímetro, también tendrá un área, ¿no? Muy bien. ¿Por qué insisto en el que vamos a tratar con ese polígono? Porque en ese polígono, el regular convexo, ¿no? Se presenta esta peculiaridad. El número de lados es igual al número de vértices, es igual y a su vez al número de ángulos interiores que tiene el polígono, y este es a su vez igual al número de ángulos exteriores que tiene el polígono, y también será igual al número de ángulos centrales que dispone el polígono, ¿ya? Entonces, basta con tener la cantidad de lados que tiene el polígono, entonces nosotros ya podemos saber los otros datos, ¿no? Los otros datos. Otra peculiaridad que hay que recordar es que dentro de una circunferencia podemos dibujar un polígono de dos formas, polígono regular, ojo, dentro de la circunferencia, a lo cual podemos decir que el polígono está inscrito, es la palabra, inscrito. Cuando dibujamos un polígono regular en el interior de una circunferencia. Pero si el polígono está afuera de la circunferencia, o sea, la circunferencia está dentro del polígono, en este caso se llama circunscrito, ¿sí? Circunscrito. Son palabras a veces que cuando vienen en un enunciado, como que tienden a veces a desubicarnos. ¿Qué significa esto? Son términos teóricos que son necesarios comprender, ¿ya? Muy bien. Entonces, pues, los polígonos regulares, dependiendo del número de lados, van a tener ciertos nombres particulares. El polígono que tiene 3 lados se llama triángulo, y como es un polígono regular, se llama triángulo equilátero. El polígono que tiene 4 lados se llama cuadrilátero, ¿correcto? Y como es un polígono regular, cuadrado. ¿Mm? El polígono que tiene 5 lados se llamará pentágono, ¿no? Es un nombre más que todo popular porque hay en las películas de acciones bélicas, a veces vemos, ¿no?
Hay un edificio en Estados Unidos que tiene esta forma, ¿no? El pentágono, lo llaman. 5 lados. Los polígonos que tienen 6 lados y son regulares se llaman hexágono, ¿ya? Hexágono. Por ejemplo, si ustedes han visto, las abejas construyen sus panales y sus panales son hexagonales, ¿no? Una, una forma curiosa, por decirlo menos. 7 lados, heptágono. 8 lados, octágono. También en algunos, si ustedes revisan algunos libros o algunas páginas web, se llaman octógonos también, a octógono le llaman, ¿no? Por ejemplo, en las películas de Spider-Man, ¿no? El Doctor Octopus, ¿no? Ocho brazos, ¿no? De ahí viene. Bueno, 9 lados, nonágono. 10 lados, decágono. 11 lados, tiene un nombre propio también, se llama endecágono. 12 lados también tiene nombre propio, se llama dodecágono. Y fíjense que el polígono de 13 y de 14 lados no tiene nombre propio. Recién el de 15 también tiene nombre propio, se llama pentadecágono. El de 16, 17, 18, 19 no tiene nombre propio, pero el de 20 sí, se llama icoságono. Y usted de repente se preguntará, profesor, pero ¿y qué nombre le vamos a dar, por ejemplo, al polígono de 18 lados o al de 22 lados? Ah, bueno, en esos casos, como no tiene un nombre propio particular, se generaliza, ¿no? Polígono regular de 19 lados, polígono regular de 22 lados. O sea, como no tiene un nombre propio, se generaliza de esa forma. Igual que en fracciones, ¿no? Igual que en exponentes. Bien, no, por favor, no olvidar, hay que recordar, no les pido tampoco que se memoricen, la memoria a veces es frágil, ¿no? Pero por lo menos tenerlo ahí en una parte, en el apunte, eh, un polígono, ¿no? Tiene nombres particulares dependiendo de cuántos lados tenga, ¿no? No todos los polígonos tienen nombre particular. Y los que no tengan, pues ya saben, se generaliza. Dentro de un polígono regular, vamos a ver que se van a cumplir las siguientes fórmulas o ecuaciones. Fíjense, ¿no? Todos en base al valor de n. Y n viene a ser el número de lados, ¿no? La primera fórmula es, ¿no? Cuando queremos calcular cuántas diagonales, ¿no? Se pueden trazar en un polígono, ¿no? La siguiente fórmula es cuántas, a cuánto equivale la suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono. Fíjense, todas las fórmulas son en base a n, al valor de n, o sea, el número de lados. Recuerden que esto solamente es posible en los polígonos regulares. Profe, ¿qué es un polígono regular? Bueno, un polígono regular es aquel cuyo número de lados es el mismo, ¿no? O sea, tiene la misma medida. La fórmula 3 es la suma de ángulos externos. La fórmula 4 es cuando queremos calcular la medida de un ángulo interior. La fórmula 5 es cuando queremos calcular la medida de un ángulo central. La 6, cuando queremos calcular la medida de un ángulo exterior. Luego vamos a ver una que otra fórmula particular adicional. Eso es lo que respecta a polígonos, miren, ve. Y luego en la sección de triángulos vamos a tener un montón de fórmulas. Sí, miren, que sería pues estresante y en lo particular poco productivo, pues, ¿no? Que estemos hablando sobre estas fórmulas, al final nos podemos olvidar, ¿no? Entonces, mientras vamos desarrollando y planteando los casos, les voy a ir revisando y proponiendo y presentando, en caso no lo conozcan, las fórmulas que debemos de aplicar. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna consulta en este resumen teórico?
Atentas, atentos, entonces voy a proponerles, ¿no? Voy a proponerles eh, un caso. A ver, vamos a ver. Recuerden que siempre estamos trabajando con ya sea el libro de trabajo, con ese material, o también con el material de la hoja de ejercicios. No siempre es todo, no vamos a ver todo, no nos alcanzaría el tiempo, estaríamos por lo menos hasta las 3 de la tarde si quisiéramos ver todo, ¿no? Pero estamos apuntando, no olviden esto, a casos tipo. Yo les llamo casos tipo a casos que se van a ser parecidos, ¿no? Van a ser parecidos, eh, van a ser parecidos, perdón, a las preguntas que nosotros encontraríamos en las evaluaciones. A ver, vamos a uno de ellos. A ver, a ver. Vamos empezando con un caso relativamente sencillo, ¿ya? Bien. A ver, aquí el caso número 5. Vamos al número 5. No suelo copiar las alternativas porque a veces el alumno se distrae con las alternativas, siempre está chequeando si llega o no llega. Más que todo valoramos el proceso, ¿no? Ahí está. Atentas, atentos. Voy a desarrollarlo y luego les propondré un caso similar. Nos dice hallar, esa palabra de hallar, ¿verdad? No, desde calcular, determinar, pero bueno, los redactores le hacen así. De repente que redacta, que es muy distinto al que va a explicar. Hallar la diferencia de cantidad de diagonales que se pueden trazar de un hexágono, ahí está, hexágono, y un pentágono. Caray, qué tal pulso del profe. Ahí está, pentágono. ¿Qué es un hexágono? A ver, díganme ustedes, si han estado atentos. ¿Qué es un hexágono? La compañera ha mencionado algo. ¿Cuántos lados? Correcto, muy bien. Ahí está. Es un polígono que tiene 6 lados, ¿verdad? Eh, ¿Y qué será un pentágono? Polígono de 5 lados. Un polígono regular de 5 lados. Siempre insisto en la palabra regular porque eso me garantiza de que los lados tengan la misma medida y es en él donde, donde se va a dar justamente las fórmulas, ¿no? Porque también podemos formar una figura cerrada de 5 lados, pero que no necesariamente vayan a tener la misma medida de sus lados, ¿no? Muy bien. Entonces, de estas figuras nosotros podemos trazar diagonales. O sea, de un vértice puedo trazar uno, caramba, pues disculpe mi pulso, mucho café. Dos, tres, bueno, queremos saber cuántas diagonales se puede trazar de un hexágono. Entonces, puedo yo utilizar las fórmulas que hemos visto en el resumen. Yo le he enumerado. De estas 6 fórmulas, ¿cuál creen ustedes que se puede utilizar para este, saber el número de diagonales que se pueden trazar? Vamos. La uno, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál de ellas?
La 5, profe. Sí. 6, profe. A 6 dice. ¿Qué es lo demás? Los demás mm, están durmiendo, ¿verdad? Bien, para saber el número de diagonales que podemos trazar dentro de un polígono regular, es la fórmula number one. Ahí está, total de diagonales, miren, ve. Es esta, total de diagonales. Mm, Voy a recortar esta fórmula porque es la que vamos a usar. Vaya, este bendito mouse. Aquí está. Volvemos a nuestro caso y voy a pegar la fórmula. Esta es la fórmula que vamos a aplicar tanto para el hexágono como para el pentágono, porque nos habla de las diagonales. Y de esas diagonales vamos a calcular su diferencia, ¿cierto? Ahora bien, para eso debemos saber n. Y n es el número de lados. Obviamente, pues salvo que tengamos problemas de visión, sabemos cuántos lados tiene un hexágono, tiene 6. Sabemos cuántos lados tiene un pentágono, tiene 5. Entonces voy a calcular, ¿no? Doblemente, o sea, voy a hacer doble cálculo, ¿no? La primera para el hexágono. Diagonales, voy a poner acá 6 del hexágono, ¿no? Entonces sustituyo el valor de n por 6, por 6. 6 por 6 más 3 entre 2. Diagonales de un pentágono, voy a poner de 5. Sustituyo el valor de n por 5. 5 por 5 más 3 entre 2. Muy bien, vamos a calcular entonces. Directamente vamos a hacerlo. ¿Ya? 6 más 3 es 9. 6 entre 2 es 3. 3 por 9 es 27. Así me sale. Me corrigen de repente si estoy fallando. 5 más 3 es 8 entre 2, 4 por 5, 20. Entonces, dentro de un hexágono, dice que podemos trazar 27 de estas líneas. Sí, 27, miren. Y acá también puedo trazar, miren, de acá puedo trazar otra más, ¿no? Otra más así. Bueno, 27. Y dentro de un pentágono, según nuestro cálculo, podemos trazar 20. Y lo que nos están pidiendo es que calculemos la diferencia. Eso, miren. La diferencia entre la cantidad de diagonales que puedo trazar acá en el hexágono y la cantidad de diagonales que puedo trazar en el pentágono. ¿Cuánto será? A ver, díganme ustedes, ahí mentalmente. La diferencia, muchachos. Si de un hexágono son 27, de un pentágono son 20 y nos piden la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La operación de las rectas. Correcto. Muy bien, Samuel. 7. Entonces será la diferencia de diagonales del polígono de 6 lados menos el polígono de 5 lados, o sea, 27 menos 20, o sea, la respuesta es 7. Puedo trazar, o sea, la diferencia es 7. 7 es la diferencia de los diagonales que puedo trazar de un hexágono con las de un pentágono. Miren, sencillísimo. Solamente hay que determinar la fórmula correcta que debemos de aplicar. ¿Ya? Permítame compartirles el recorte. Mejor voy a recortar todo esto. Esta es la fórmula. Caramba. Está, las 6 fórmulas. Ahí está este recorte.
Miren nuestro chat del Teams. Ahí está, miren. Y les voy a proponer un caso similar, ¿ya? No exactamente parecido, pero similar. Y les vamos a dar 5 minutitos para desarrollar o intentar desarrollarlo. Vamos, hagan el intento. Yo valoro bastante que ustedes por lo menos intenten, que no digan, no, ¿qué está diciendo? No, inténtenlo, ¿no? Y voy a copiar el mismo texto acá en nuestro grupo. Ahí está. Hallar la diferencia de la cantidad de diagonales que pueden trazarse de un octágono y un heptágono. ¿Ya? Les doy 5 minutitos para intentar hacerlo. Compartan su resultado en el chat. Vamos, ustedes pueden. Más o menos, ¿no? Primero hay que identificar de qué polígonos estamos hablando. ¿Qué es un octógono? A ver. ¿Cuántos lados tiene el polígono que le llamamos octógono? Correcto, tiene 8 lados. Acá les comparto una imagen. ¿Cuántos lados tiene un polígono llamado heptágono? Muy bien, 7 lados. Y les voy a compartir una imagen de un heptágono. 7 lados. Aparte, a veces en el colegio, no sé si ustedes han tenido la experiencia, a veces los teachers de matemáticas, hay toda una sesión donde nos enseñan cómo hacer, cómo construir estos polígonos, ¿no? Hay todo un acontecimiento. Ya, bien, continuamos. Continuamos. Entonces, identificamos acá que un octágono, también le llaman octógono, no se lo olviden, octógono, tiene 8 lados. Regular, ¿no? O sea, las medidas son las mismas. Y un heptágono tiene 7 lados. Bien. Entonces, aplicando la misma ecuación, ¿no? Diagonal, número de diagonales del octógono es 8 por 8 más 3 entre 2, ¿verdad? Esa es la fórmula. Y del heptágono, 7, 7 más 3 en carambas. ¿Cómo se? Entre 2. El pulso. Mucho café tomo. Entonces acá en la diagonal, si nosotros efectuamos 8 entre 2, 4. 8 más 3 es 8, 9, 10, 11. Y 11 por 4 es 44. Estoy resumiendo el cálculo, ¿ya? Y acá para el heptágono, 7 más 3 es 10, entre 2 a 5, por 7, 35. Y acá también nos piden la diferencia, ¿verdad? Sí, la diferencia, ¿no? Entonces la diferencia será, vamos a apuntar esto por favor, la diferencia diagonales de un octógono, de un heptágono, será 44 menos 35, y apóyenme acá ustedes, ¿cuánto será 44 menos 35? 9. Ya está la diferencia, ¿eh? Invertimos un poquito de tiempo en resolver este caso, pero hay que hacerlo. ¿Preguntas? ¿Preguntation? ¿Nada? No, profe. Bien, entonces vamos a continuar. Esta vez voy a sacar un caso de la hoja de ejercicios, el número 3, ¿ya? El número 3. Voy a recortarlo. Ahí está. Y voy a pegarlo acá. Acá mismo lo voy a pegar, a ver, ¿no?
Recuerden que esto está siendo grabado, así que pueden hacer futuras consultas en los enlaces a los videos. Caramba, se mueve esto. Bien, atentas, atentos. ¿Qué no? Perdón. ¿Qué nos dice este caso? Hallar el número de lados de un polígono sabiendo que la suma de sus ángulos internos y externos es de 3.960 grados sexagesimales. Apuntemos ese dato, ¿no? O sea que la suma de ángulos internos más la suma de ángulos externos es igual a 3.960 grados. Así como está planteado el dato, así no puedo llegar al valor de n, porque necesito saber el valor de n para saber qué polígono es. El número de lados me dice. Entonces vamos a chequear nuestras fórmulas. Chequeamos nuestras fórmulas y a ustedes deben ayudarme a buscar la fórmula para saber la suma de ángulos internos y la fórmula para saber la suma de ángulos externos. ¿Qué número será? ¿Cuál de las fórmulas será? 6, profe. Pero la 4, fíjese, es para saber la medida de un ángulo interior, no la suma de todos los ángulos interiores. La 2 y 3, profe. Correcto. La número 2 y la número 3. La número 2 me sirve para calcular la suma de todos los ángulos interiores. Y la número 3 es la suma de todos los ángulos exteriores. Voy a recortar esto para llevarlo al cálculo, ¿ya? Justamente estas dos. Allí está. Voy a llevarlo al cálculo. Aquí está. Bien. Entonces, aquí vamos a pegarlo. La suma de ángulos internos o interiores es 180 por n menos 2. Y la suma de ángulos externos o exteriores es simplemente 360 grados. Por más cuantos lados tenga un polígono, siempre, ojo, polígono regular, siempre, la medida de sus ángulos externos es 360 grados. La suma. Entonces voy a sustituir estas fórmulas, ¿no?, que me plantea el manual, lo voy a sustituir acá, en la ecuación que acabo de escribir. La suma de ángulos internos, esto lo voy a representar por 180 grados sexagesimales por n menos 2. Más la suma de ángulos externos es 360 grados sexagesimales. Y esto es igual, según el dato que tenemos, a 3.960. Bien. Muy bien. ¿No? Ya tenemos una ecuación de primer grado. O sea, la variable n, justamente lo que queremos calcular. Desarrollamos la ecuación. 180 por n menos 2 igual 360 que está sumando pasa a restar. Apóyenme en este cálculo, por favor. Resten. ¿Cuánto es 3.960? ¿Ya? Menos 360. 3.600. Muy bien, el compañero gracias, Jordan. ¿No? Por n menos 2. Y este 180 que está multiplicando, le va a pasar a dividir. Ya saben, cuando pasa a dividir, no se altera los signos. Muy bien, acá se va bolita con bolita de grados, 0 con 0, 360 entre 18. Apóyenme en ese cálculo. ¿Cuánto es 360 entre 18? 20 le sale al compañero, muy bien. Entonces, ese 2 que está con menos pasa con más, a sumar 20 más 2, 22. Muy bien, entonces se trata de un polígono regular de 22 lados.
Vamos a ver, yo no recuerdo si es que tiene un nombre particular. No, no tiene nombre particular, ¿no? Simplemente se llama así. Polígono regular de 22 lados. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Voy a proponer uno similar. Uno similar. Vamos. Ya, no igualito. Similar. El mismo también voy a estar compartiendo en el chat. Hallar el número de lados de un polígono sabiendo que la suma de sus ángulos internos y externos es de 2160 grados. 5 minutitos. Por favor, compartan su resultado en el chat. Vamos si ustedes pueden. Efectuar el cálculo. Es parecido al anterior, ¿verdad? Entonces, apuntamos lo mismo. La suma. Caray, ¿cómo se mueve esto? La suma de ángulos internos más la suma de ángulos externos. Me dice que es igual a 2160 grados hexagesimales. Y según la fórmula, la suma de ángulos internos es 180 por n menos 2. Y la suma de ángulos externos, bueno, siempre va a ser 360 grados en todo polígono regular. Igual a 2160. ¿No? N menos 2, acá va a ser 180. Este 360 pasa a restar. ¿Cuánto será 2160 menos 360? ¿Cuánto es? 1800. Muy bien, 1800. Todavía se mantiene grados sexagesimales. Luego este 180 que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Y acá pues se van bolita con bolita, o sea, 0 con 0. Y 180 entre 18 es 10, ¿verdad? Ese 2 pasa a sumar y tenemos entonces 12. 12 lados tiene ese polígono. ¿Y cómo se le llama al polígono que tiene 12 lados? Vamos a suponer que en las alternativas nos pongan no el número de lados, sino el nombre. ¿Qué decías, Jordan? No te. Correcto, muy bien. Dodecágono, ¿no? Porque pues puede ser que en las alternativas nos pongan así, ¿verdad? No nos pongan el valor numérico, sino el nombre en particular. Entonces, ahí chequeamos nada más, ¿no? Ahí está. Fácil. ¿Alguna consulta hasta acá? Vamos a otro cálculo entonces. Esto es del libro de trabajo. A ver, atentas, atentos, ¿ya? Este es más fácil todavía. Nos dice ahí lo siguiente. El ángulo interior de un polígono regular mide 60 grados. ¿Cómo se llama el polígono regular? Ah, muy bien, acá en los datos nos dan que el ángulo interior, un ángulo interior, no la suma, un ángulo interior, mide 60 grados. ¿No? ¿Y cómo se llama el polígono? Para saber cómo se llama el polígono, necesitamos calcular el valor de n. Pregunto, ¿cuál de las fórmulas puedo aplicar acá? La número 4, dice el compañero. Perdón que estoy así tosiendo, estoy saliendo de un resfrío, ¿ya? Correcto, la número 4, ¿verdad? Porque esa es la fórmula que me permite determinar la medida de un ángulo interior en función del valor de n, o sea, el número de lados. Voy a recortarlo también, lo voy a llevar al cálculo. Ya, lo voy a llevar al cálculo. Entonces, tenemos allí ese valor de la suma del ángulo interior, o sea, este ya tenemos, ¿cierto?
Entonces, voy a sustituirlo. 60 grados es igual a la fórmula 180 por n menos 2, todo dividido entre n. Y resolvemos pues la ecuación. Ese n que está dividiendo pasa a multiplicar, sería 60 por n, igual a 180 por n menos 2. Este 180 sí tiene que pasar a multiplicar a cada uno de los términos dentro del paréntesis, ¿no? Dentro del paréntesis. Entonces, 60 grados n igual a 180 por n, 180 grados n, menos 180 por 2, 360. Los que tienen variable van a pasarse al otro miembro, pero pasan con signo cambiado. Bueno, esto ya lo saben ustedes. Y los que no se quedan, ¿no? Entonces, al sumar o al restar 180 menos 60 es 120, pero negativo, ¿verdad? Porque el mayor es 180. Menos 360. Este valor de 120 negativo que está multiplicando tiene que pasar a dividir. Y cuando pasa a dividir, como ya saben, no se altera el signo. Pasa con el mismo signo. Entonces, aquí podemos simplificar, ¿no? 0 con 0, bolita con bolita. 12, 36 entre 12 es igual a 3, no me equivoco. Y menos entre menos es más, o sea, positivo. Muy bien. Estamos hablando de un polígono que tiene 3 lados. ¿Cómo se llama el polígono que tiene 3 lados? Acá nos preguntan el nombre. Es un triángulo, pero no cualquier triángulo, hoja. El triángulo que cumple la condición de polígono regular se llama triángulo equilátero. O sea que sus 3 lados tienen la misma medida. ¿Sí? Porque puedo formar triángulos cuyos 3 lados no necesariamente tienen la misma medida y van a seguir siendo un triángulo. ¿Ya? Bien, vamos a proponerles un caso similar. Mientras van haciendo eso, voy a dejar de compartir la pantalla para poder ganar un poquito de ancho de banda y marcar la asistencia de hoy día, ¿ya? Ahí está, pero ahí estoy compartiendo, miren. El mismo cálculo, parecido. Si el ángulo interior de un polígono regular mide 144 grados, ¿cómo se llama el polígono regular? Aplicamos lo mismo. 5 minutitos.